corazón falla a la hora de llenarse o el corazón falla a la hora de vaciarse. Bueno, por diferentes motivos, ¿verdad? Entonces, ejemplo, llena bien pero no logra salir todo por fallo del miocardio. O sea, tenemos aquí la diástole está perfecta. El problema es que no logra vaciar por completo, está fallando la sístole, ¿verdad? Ejemplos: cardiomiopatía dilatada. ¿Qué es una cardiomiopatía dilatada? ¿Qué entendemos por cardiomiopatía dilatada? ¿No has explicado en algún momento? Está como hinchado el corazón. Más adelante vamos a hablar. Han escuchado hablar del aumento del tamaño del corazón. El corazón va a aumentar de tamaño. Hay dos formas de hacerlo. Ahorita les doy un detalle, pero para que lo vayamos ubicando. El corazón se puede dilatar, aumentar el tamaño de formas por cardiomiopatía dilatada o por hipertrofia. ¿Quedó claro? Pues, ¿cuál es la diferencia? El grosor de las paredes. Pues en este caso aquí, la cardiomiopatía dilatada es un aumento del tamaño del corazón, junto con un adelgazamiento de las paredes del corazón. En este no hay hipertrofia cardíaca. ¿Quedó claro? Solamente es el corazón comienza a aumentar el tamaño porque ya está entrando un montón de líquido. Entonces, le queda líquido dentro de la cavidad más el líquido que le llega. ¿Qué hace eso? Este ejemplo que teníamos aquí otra vez. Resulta que tiene que vaciar de la aurícula hacia el ventrículo, ¿verdad? Entonces, por algún motivo, aquí se queda un poco de líquido y entra otro poco. ¿Qué es lo que pasa? El exceso de líquido aquí adentro genera una presión, pues lo que hace es empujar las paredes hacia la parte exterior, lo que tenemos una dilatación cardíaca. O sea, un globo, cuando un globo se infla de agua o de aire, ¿verdad? Esa presión o ese exceso de líquido dentro lo que hace es expandir las paredes del corazón. Eso es lo que sería la cardiomiopatía dilatada. Exactamente, solo la cima, exactamente. Profe, una consulta ahí. Lo que vimos el año pasado, la dilatación era como que las células se llenaban de agua. En este caso no es que se llenan porque más bien se adelgaza la pared. Aquí es que digamos, eso de dilatación está a nivel celular. Cuando hablamos de dilatación, es macroscópicamente. Claro, pero si veíamos las células no están llenas de agua. No están llenas de agua. Cardiopatías infecciosas. Ejemplos de cardiopatías infecciosas. Eso me va a afectar el funcionamiento de los infartos. El siguiente dice: llena en exceso porque no salió o se desvió. Si ustedes leen, todo lo mismo. Estenosis, hipertensión sistémica. ¿Por qué la hipertensión sistémica puede afectar el vaciado del corazón? Porque se acumula la sangre a otro lado, pero se ha hecho el síndrome de la sangre periférica, o sea, se acumula la sangre y no llega a las No tanto lo periférico. Estamos con hipertensión. Al vaciado del corazón. No se vacía. O sea, no, el tiempo que le tomaría vaciar completamente está reducido porque tiene que aumentar la. Porque en la hipertensión los vasos están contraídos, ¿verdad? Entonces, una arteria que es normal de ese tamaño, en hipertensión está de ese tamaño. Entonces, cuando el corazón libera, no es lo mismo liberar en ese calibre que liberar en ese calibre. Entonces, al corazón le cuesta girar para afuera. ¿Claro? Entonces, otra vez. Insuficiencia valvular. ¿Qué tenemos de insuficiencia valvular? La capacidad que tiene para sacar. ¿Ruptura de cuerdas? ¿Por qué la ruptura de cuerdas nos puede afectar? De cuerdas tendinosas. Exactamente. Le dijimos que las cuerdas son las que hacen esto. Pero si la cuerda se rompe, no va a poder pasar eso de forma correcta. Endocarditis. ¿Qué es una endocarditis? Inflamación del endocardio. Claro, y de efectos crónicos que ahorita vamos a ver. Pero
Pero en la enfermedad del músculo blanco, que en cerdo se le dice corazón de mora, ¿cómo se ven las lesiones en el caso de los cerdos? Digamos, en el corazón, me imagino que afecta directamente el corazón. Había, digamos, estaría relacionado con una de estas causas, y yo sí leí en una parte. ¿Cuáles eran las consecuencias? Carlos nos va a contar la historia. Perdóname. ¿Qué? ¿Consecuencias de qué? ¿En el corazón? De la enfermedad del músculo blanco. Depende de dónde se dé, que se puede dar en el corazón también o se da en el músculo normal. Porque son depósitos de calcio. Qué bueno. Que en cerdo se le dice corazón de mora, porque el corazón. Ajá. Entonces, mi hipótesis, digamos, se va relacionada con alguna de estas causas, de cómo sería la lesión. Que es a la hora de la contracción, ¿no? Por el apuro de. Pero no es por deficiencia. No es por deficiencia de vitamina E y selenio. No es por deficiencia de vitamina E y selenio, no es por causa. Perdón. Por lo de. Sí, es que era por los antioxidantes, por lo de. Pero eso no tiene que ver con. El selenio y la vitamina E. ¿Y qué pasa? Entonces no protegía el corazón, digamos, de los bueno, en el caso del corazón de los radicales libres, entonces había cosas. Sí. ¿Por qué se llama corazón de mora en cerdos entonces? ¿Cómo son las moras? Yo me encuentro un corazón, es el rojo vivo, si ustedes ven, hay un rojo oscuro, porque hay una necrosis del corazón, ¿verdad? Producto del defecto de la. Lo que usted dijo es que el corazón se puede aumentar por una zona. ¿Qué ven en esa foto? Una coloración diferente. Que están marcando las manchitas. ¿Y la coloración no? Lápice. Ese sería el. El derecho. El izquierdo es el más grueso, de este lado. Es que esa parte aquí, de la izquierda, esa parte de. Exacto. Sí, donde está la. Pero ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué estamos viendo aquí? Lápice. Una coloración más clara, probablemente es tejido Está por detrás. fibroso. Tiene que ¿verdad? ser. Producto de un infarto. ¿Cuál sería la consecuencia de esas áreas de infarto y tejido fibroso a nivel del corazón? Llena de forma incompleta. Mecanismos por los cuales el corazón va a llenar de forma incompleta. Cardiomopatía hipertrófica. ¿Por qué la cardiomopatía hipertrófica hace que el corazón llene de forma incompleta? Es una cosa que Está más pequeño. porque la hipertrofia lo que hace es un cruzamiento de la pared, ¿verdad? Al haber un cruzamiento de la pared, hay menos espacio en la cavidad. Llena de forma incompleta. Diluvinaria. Obstrucción. Infarto. Tejido fibroso. Entonces, todos los ejemplos que yo les pongo ahí es porque afecta aquí. El chiste es que lo que tenemos que pensar es una forma de clasificarlo. Yo puedo clasificarlo en base a si afecta el llenado o afecta el vaciado. O sea, una insuficiencia diastólica o una insuficiencia sistólica. Pero claro, hay otra clasificación que es la que vamos a ver ahorita. Insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca izquierda. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de una insuficiencia cardíaca derecha? Lo que vimos para atrás, la hígado, ¿no? ¿Cuál sería la consecuencia hacia adelante de una insuficiencia cardíaca derecha? Que llegue poca sangre. No, mucho. Lo mismo que hablamos antes. Al final de cuentas, si ustedes se ponen a pensar todo ese montón de cosas que estamos viendo, La hipertensión pulmonar era uno, eso como, o sea, todo eso que estamos viendo es ejemplos puntuales de enfermedades cardíacas que podemos tener presentes. Pero si ustedes analizan la situación sistémica o local, todo termina en la misma historia, ¿verdad? El perro desmayado, el perro hinchado, el tobillo hinchado, etcétera, etcétera. Pero claro, sí. Este de aquí.
Pero imagínense un tumor, bueno, la ticlopericarditis, ¿por qué hablas de eso? Me parece. La pared pericárdica llena de pus, ¿qué es lo que hace? Le quita espacio al corazón para ayudar. O un tumor en saco pericárdico, o un tumor en cadena torácica, le quita espacio al corazón para ayudar. ¿Vale? Entonces, derecho izquierdo, porque una de las características importantes de una insuficiencia de izquierda se manifiesta con tos y disnea. ¿Qué pasa con los dos? Porque como el izquierdo no está logrando vaciar y ese para atrás, una congestión y consecuentemente edema Pulmonar. hipertensión pulmonar y edema pulmonar. ¿Y cómo se manifiesta? Como todos los claro. Profe, eso es súper difícil entonces de tratar un animal así. Así que gaño. Yo te decía un trato. Y los diuréticos, pero es que es lo mismo. ¿Qué hace usted con quitar el edema? Profe, perdón, toque, ¿qué hace uno con quitar el edema si no puede controlar la causa? Digamos, siempre se va a estar llenando de líquido, es súper difícil. Una cosa, pero el asunto es que no puedes descargar me canso tan en tener líquidos y tratar de recuperar la Como 80. Ok. Otras cardiopatías, ahora sí para diferenciar. ¿Qué estamos viendo ahí? Ventrículos. Estamos viendo corazón con cavidad, exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? En la primera las paredes son iguales. En la primera las paredes están súper. Esa es la dilatación, la que hablamos. Inclusive nos costaría diferenciar quién es derecho y quién es izquierdo, ¿verdad? Yo asumo que aquí dice izquierdo. Ah, sí, no, aquí no está cortado como lo cortamos nosotros, ¿verdad? Está acosado como. Profe, ¿no se le puede decir dilatación? Entonces, Exactamente. No, todos son iguales. Ahora vean aquí. Esta es una foto de. Aquí lo que tenemos. Una Es como que se dilatación, agarra la naranja y le quita la y tapa. aquí tenemos Los hipertrofia. dos, los tres. Bueno, el último no sé, pero los dos son como que se le quita la tapa. Dilatación, hipertrofia. Y la Arriba. hipertrofia puede ser concéntrica Son los o ventrículos. excéntrica. ¿Qué entendemos por concéntrica? ¿Qué entendemos por excéntrica? Dilata hacia afuera. Entonces, logra ver qué es excéntrico y qué es concéntrico. ¿Verdad? Vuelvo a repetir. Una dilatación es básicamente un aumento de tamaño con adelgazamiento de las paredes. Y aquí tenemos la hipertrofia, que es un aumento de tamaño con engrosamiento de las paredes. ¿Pero claro? profe, y todas son, digamos, todas son igual de problemáticas. Todas son, o sea, y al final de cuentas, ¿cuáles serían las consecuencias sistémicas? Por eso, lo mismo, todo lo mismo. Ya digo, el chiste es clasificarlas, pero si nos vamos a los síntomas clínicos, por ejemplo, todo eso, tobillos hinchados, asitis, tos. Profe, la concéntrica siempre oí con estenosis, o en la excéntrica también puede haber estenosis. No, la que va con estenosis es la concéntrica. Entonces, ahora sí, vean aquí. Aquí tenemos una dilatada. ¿Verdad? ¿Quién tiene el problema? ¿De los dos lados? Los dos lados. Total. Eso es lo que cuesta a veces de pensar. Que yo podría pensar, supongamos que ese es el ventrículo izquierdo, ¿verdad? El izquierdo tiene la pared delgada o la pared gruesa, ¿verdad? En este caso la tiene delgada. Y vamos para la regla. Dos o tres veces más la izquierda que el derecho. Si los ponemos atención, están muy parecidos. Entonces yo podría pensar, esta pared, guiándome por el tamaño de la pared, ¿verdad? El derecho está normal, el dilatado es izquierdo, porque así como lo estoy viendo, yo me acuerdo que la pared del derecho siempre es delgado, y digo, claro, esta pared es como que yo siempre veo, pero esta la estoy viendo más. Entonces yo podría decir que esta es una dilatación izquierda, porque estoy viendo la pared más gruesa. Pero claro, ¿cuál es el asunto? Recuerden que al principio de la clase les dije que los problemas, esos son, progresivos. Entonces, procesos compensatorios me podrían llevar
y una dilatación izquierda y el exceso de trabajo, una dilatación del derecho. ¿Está claro? Por eso es importante. ¿Cómo descubro yo la diferencia? Con histopatología. Pues en la duda yo tengo que mandar a histopatología porque el histopatólogo me va a decir si en el microscopio había dilatación de los dos o solo en uno. Esta era la parte normal, la que está dilatada es esta. Pero claro, en el siguiente, otra vez, ventrículo izquierdo, dice ahí, ¿verdad? Comparemos las paredes. También ese sería. Está más gruesa la derecha. Basado en el principio que yo sé que la izquierda es gruesa La y hipertrofia la derecha es. Entonces, aquí yo podría pensar que yo tengo una hipertrofia del lado derecho. ¿Excéntrica o concéntrica? ¿Por qué? Porque me mantengo más o menos. ¿Quedó claro? ¿Y ahí? Sería. Hipertrofia, concéntrica. El chiste es que se ve, evidentemente, la pared súper gruesa por reducción de la. Pero ese sería ensanchamiento de todo. Ah. Ese sería ensanchamiento de todo, del lado izquierdo y del derecho. Y aquí solo estamos viendo. Veríamos el Sí, lo que hay aquí la. Ahora, vean, como es un proceso progresivo, yo podría empezar con cuadros de estos aquí y terminar con eso. Como empieza así, se termina dilatado. Puede pasar, yo puedo tener eso aquí y tirarme para acá. O yo puedo tener eso aquí y terminar eso de ahí. Porque la respuesta que tiene el cuerpo para poder. Recuerden que el cuerpo trata de compensar. ¿Cómo trataría de compensar eso? ¿Cuál sería la consecuencia de eso? El llenado es suficiente. Disminución, ¿Cuál es la consecuencia de eso? Fallo del débito cardíaco, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el cuerpo para compensar el débito cardíaco? Adrenalina, no adrenalina. Entonces, va a haber un exceso de producción de adrenalina y noradrenalina, por ejemplo. ¿Qué va a hacer eso? Que las arterias del corazón trabajen. Entonces, con el tiempo, eso se puede convertir en hipertrofia. ¿Yo claro? O aquí, por ejemplo, eso con el tiempo se puede convertir en. ¿Por qué? Porque depende de cómo el cuerpo vaya a responder con el tiempo. El problema empezó que el corazón está fallando por algún motivo, no se mantiene el débito cardíaco, entonces el cuerpo comienza a compensar. Vuelvo a repetir: adrenalina y noradrenalina. ¿Qué hace la adrenalina y la noradrenalina? Aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial para tratar de compensar. El otro, ¿cuál es el siguiente mecanismo? La hormona antidiurética. ¿Qué hace la hormona antidiurética? Vasoconstricción. Y recuerden que vimos que la vasoconstricción puede afectar, ¿verdad? ¿Cómo puede afectar la vasoconstricción? Va a afectar el vaciado, ¿verdad? Entonces, eso me puede llevar a. ¿Entienden cómo va una? Va para allá y para acá. Ese es el problema de los problemas cardíacos. El tercero, la tensión de líquidos. El problema es que el cuerpo no está con falta de líquidos, ¿verdad? Tiene la bulimia normal. El problema es los mecanismos como los nuevos. Entonces viene la retención de líquidos para tratar de compensar algo que no es compensable porque no está alterado. Entonces, un exceso de retención de líquidos me puede llevar a. Pero claro, entonces digo, es súper complejo. Lo que tenemos que recordar es que una me puede llevar a la otra y como le van pasando los meses y los años, cuando se puede complicando porque ya el cuerpo compensatorio termina siendo patológico. Deben ser las características, que es concéntrico y excéntrico. Básicamente por eso es lo que dice. Y le digo, el chiste es tratar de compensar el débito cardíaco. Y ahí les pongo, ya sabemos lo que el proceso fisiológico normal para compensar las alteraciones, ¿verdad? Que sería adrenalina, noradrenalina, antidiurético y renina, angiotensina, testosterona. Entonces, ahí lo que le estoy poniendo es, como el animal va a pasar meses, semanas, meses, años, con ese proceso compensatorio de exceso de adrenalina, exceso de antidiurético, que ya son las consecuencias de los. Por eso es que al final termina siendo progresivo y el cuerpo termina colapsando, porque lo que era una receta para tratar de resolver con los meses y los años termina siendo alterado. Entonces lean ahí y me dicen si no tienen alguno. Se agotan los receptores, dice, ¿verdad?
Entonces, sistema nervioso autónomo. ¿Verdad? ¿Se explica eso? Entonces, ¿cuál era la participación del sistema nervioso autónomo en todo eso? Era eso, ¿verdad? Entonces, va a llegar un momento donde tanto va circulando dependiendo de la adrenalina que los receptores beta de estos terminan alterados. ¿Cuál es la consecuencia? El siguiente. Si recuerdan que eran los valorreceptores, ¿verdad? Valorreceptor. Entonces, los receptores, que son los encargados de medir la presión, en este caso la presión sanguínea, ¿verdad? Ellos cuando comienzan a alterarse, lo que debería ser un mecanismo para reportar un estándar en presión arterial, terminamos teniendo problemas de animales taquicárdicos o vasodilatación o vasoconstricción descontrolada. Eso depende del cuerpo, cómo responde. ¿Ah? Eso depende del Depende cuerpo, cómo exactamente responde. del cuerpo cómo responda y del tiempo en el que el animal esté expuesto a eso. Ya sabemos cómo funciona el proceso normal, ¿verdad? Sí, pues ahora sí. La constante producción de angiotensina 2, ¿cuáles son las consecuencias? Constante producción de aldosterona, ¿cuáles son las consecuencias? Angiotensina 2, son estas de aquí. El exceso de producción de estas, las consecuencias. ¿Está claro? Eso que dice aumento de colágeno en vasos, ¿qué quiere decir? ¿Qué era el colágeno? Recuerden que el tejido fibroso es un tipo de colágeno. Entonces, lo que tenemos ahí es una fibrosis. ¿De quién? De vasos. Y adicionalmente a eso, como tenemos una constante alteración del débito cardíaco, del flujo sanguíneo, el endotelio, porque eso lo detecta como anormal, ¿verdad? Ustedes recuerdan que es parte del proceso, recuerden que el endotelio participa del proceso inflamatorio, ¿verdad? Entonces, parte del proceso comienza a liberar endotelinas sobre los vasos. Entonces, vamos a tener ya procesos inflamatorios crónicos a nivel de vasos. Pero digo, al principio, el corazón comienza a fallar, el sistema cardiovascular comienza a fallar, el cuerpo trata de compensar por diferentes mecanismos. El asunto es que tiene un límite de efectividad de esos mecanismos. ¿Por qué? Por todo eso que les explico. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, esa angiotensina 2 te dice que es tóxica para los miocitos. Pero ya comenzó a tener problemas de necrosis a nivel cardíaco, que luego ¿cuál sería la consecuencia? Fibrosis. Entonces va maximizando el paso. Ya el corazón estaba fallando y adicionalmente poco a poco lo voy lesionando. ¿Quedó claro eso? ¿Qué es una endotelina? Es como una citoquina que produce el endotelio. ¿Quedó claro? Esa diapositiva que les pongo ahí es para recordarles un poquito de algunas lesiones que podríamos encontrar en las necropsias que no necesariamente son lesiones. Entonces, ¿se las recuerdan ahí? De eso ya hemos hablado en algún momento, ¿verdad? No. De ese primero nunca escuchaba antes. El segundo, de abajo para arriba. Glándulas semales. Era una glándula mal. Es una. Glándulas emales linfáticas. Anatomía dulce de la clase. No son como tipo linfonodos, bueno, como tipos del sistema inmune, pero eran como negras, digamos. Exactamente. Entonces son linfonodos normales, solo que tienen un aporte sanguíneo en mayor cantidad, y entonces en apariencia los veíamos como negros o globos oscuros. El hecho de encontrarse esas pelotas en diferentes partes del cuerpo no quiere decir que es ni un tumor, ni un melanoma, ni nada de esas cosas que ustedes pueden ver. Y ahí les pongo una foto, porque es común encontrarlas en palmas. ¿Verdad? Ahora, es común encontrarlas. El problema es que si
Depende del tamaño, puede afectar el movimiento de la mano. Profe, la ¿qué es? ¿Qué es? Ah, La de abajo. este de aquí. ¿Qué es eso? ¿Logra ver la viejita esta? ¿Sí logra verla? Pero si esa viejita se llama nódulo de Aran. Eso como bueno, ese, obviamente, si lo recuerdan, ¿verdad? Hueso del corazón en bovinos. Son en bovinos viejos, ¿verdad? Pues los viejos, vacas de 14, 15, 16 años, no pueden encontrar ese hueso formado. Eso sí lo entendemos, ¿verdad? Presencia de grasa cerca del corazón, alrededor del corazón, ¿es patológico o no es patológico? No, ¿verdad? Pues para que lo recuerden. Este de aquí es súper importante, ¿verdad? O sea, ¿qué es esa foto de aquí? ¿Qué estamos viendo en esa foto? Es una lesión, ¿verdad? Pues, exactamente, son hemorragias. Pues, si es lesión, el asunto que quiero resaltar es que si ustedes encuentran petequias o equimosis a nivel del corazón, no necesariamente tienen que pensar que es un problema cardíaco, ¿verdad? Sino que puede ser una situaciones sistémicas, infecciosas, septicémicas que llevan a la presencia de hemorragias a nivel de epicardio. ¿Y eso Claro. es armónico? ¿Qué es? ¿Ah? Armónico. Lo más armónico. En la agonía, cuando los bichos están muriendo, cuando están ahí ya boqueando, están yendo, pues eso puede generar presencia de petequias en diferentes partes del O sea, cuerpo. no es la causa de la muerte, no es la causa, pues si quieres decir Entonces, que no es la causa de la no muerte. hay que confundir que la causa de la muerte fue eso. Hay que hacer un buen análisis para generar, porque fue una septicemia y además de petequias en el corazón, estaban en el hígado, en el riñón, etc. Entonces hay que tener un poquito de atención cuando encontramos esa característica de corazón. Pero la confusión, ¿por qué pueden entrar las petequias? Claro. Por el daño óseo. ¿Quedó claro eso? Ok. Ahora sí, ya vamos a ir hablando de detalles de enfermedades cardíacas. Y esa que les menciono ahí es de defectos congénitos, de formación. Entonces hay una que se llama persistencia del ducto arterioso. Aquí les suena a ustedes persistencia del ducto arterioso. Es que eso era un conducto que la enfermedad se formaba. Exactamente. Tenía que preocuparse. ¿Que comunica quién con quién? Puede copiar inclusive. Pues, en principio se supone que en la fase fetal las arterias están conectadas, las aurículas están conectadas y los ventrículos están conectados. Claro, el chiste es nada más que la sangre fluye. ¿Está claro? Entonces, si ustedes ponen atención, vean, persistencia del ducto arterioso, defecto del septo atrial y defecto del septo ventricular es porque esos orificios que comunican en la fase fetal, que se supone que tienen que cerrarse al final de la gestación para ser normales, no se llegan a cerrar. Entonces, hay bichos que pueden hacer con la comunicación entre aorta y arteria pulmonar, el orificio de esa comunicación se mantiene, o comunicación entre aurícula y ventrículo derecho, o comunicación entre aurícula izquierda y derecha, o comunicación entre ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Pero ellos, digamos, nacen y sí pueden sobrevivir o se ven una vez. Algunos terminan muriéndose porque con los días viene falla. Entonces, vean, si ustedes ponen atención y lo leen, básicamente, ¿qué es el chiste? Hay un hueco entre arterias, o hay un hueco entre aurículas, o hay un hueco entre ventrículos. ¿Cuál es el lado que tiene más fuerza? ¿El izquierdo o el derecho? Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar con la sangre? La sangre que de ahí para el sistémico, que pasa para el lado derecho. De la aorta pasa pulmonar, o de la aurícula izquierda pasa al ventrículo, perdón, de la aurícula izquierda pasa a la aurícula derecha, o del ventrículo izquierdo pasa al ventrículo derecho. ¿Qué es lo que está pasando? Una sobrecarga de quién? El ventrículo derecho. Del lado izquierdo, del lado derecho, perdón. ¿Qué creen ustedes que le puede pasar al lado derecho? Si está sobrecargando. Puede haber una hipertrofia, puede haber una dilatación. A nivel pulmonar, ¿qué puede estar pasando? La hipertensión, ¿y qué más? Edema. Edema,
¿verdad? Ahora, de eso del lado izquierdo y del lado derecho, del lado izquierdo, ¿qué está pasando? No estoy completando el derecho cardiaco, ¿verdad? Donde hay hipoxia, el animal se desmaya, todo eso. Todo termina muy similar. Si está aquí, nada más que quiero que recuerden puntualmente qué es ese de aquí, qué es ese de ahí y qué es ese de ahí. Pero el chiste es que en este caso se está saturando el lado derecho, porque la sangre va derecho, entonces que la sangre que es con más fuerza, del izquierdo se pasa a la derecha. ¿Lo claro? ¿Qué le va a pasar con muchos de estos en la vida? Pues si tengo plata, puedo operar al vivir, si no tengo plata, no opero y puede llegar a morirse a los días o a las semanas o 2 meses porque. Pero la operación que sería cerrar el agujerito. Si no me equivoco, lo que escuché que tal y eso una vez. Ajá. Pero claro, pero si ustedes bajan los libros, hay un montón de efectos congénitos de corazón. Son los signos sociales que son como los más comunes. ¿Está claro? Esto lo pongo aquí, pero no necesariamente son del desarrollo, esos dos que pueden venir malformadas, pero también pueden dar malformación con el tiempo, ¿verdad? Pero no he hablado de lo que es. ¿Qué serían las células de las válvulas pulmonares? Como una cenosis aórtica. Este de aquí es que la estenosis está por detrás de la aorta, o sea, al final del ventrículo. ¿Está claro? Y en este caso aquí sería propiamente la válvula pulmonar, que también puede pasar de las secundarias aórticas. ¿Está claro? Porque aquí hay una diferencia. Antes de iniciar la válvula está la estenosis. Y en este caso aquí propiamente la válvula pulmonar. Persistencia del arco aórtico derecho. Ustedes recuerdan que cuando veíamos anatomía, veíamos el vaso, los vasos sanguíneos, venía el corazón, y recuerdan que salía la aorta, y la aorta sería el tronco episofágico, y hacia atrás venía la aorta torácica, ¿verdad? Esta curva de aquí tiene que ir direccionada hacia el lado izquierdo del cuerpo, ¿verdad? Si yo abro el animal del lado derecho, esta curva va a estar tapada, porque va a tener otras cosas que lo tapan. Lo normal es que cuando se forma se direcciona hacia de derecho a izquierdo, se direcciona hacia el lado izquierdo del animal. Entonces, hay algunos animales que esa curva se direcciona hacia el lado derecho del tórax. ¿Cuál es la consecuencia? Que en ese proceso amarra o abraza al esófago y la cara. ¿Cuál sería la consecuencia de un esófago amarrado? El esófago. Que el animal traga, la comida no logra pasar, entonces el esófago comienza a dilatarse y terminamos en ¿has escuchado hablar del esófago, verdad? Sí. ¿Cuál es la sintomatología clínica que nos sospecha del esófago? No es mi vómito, es rebúrgico, ¿verdad? O sea, la comida no es entera. Pues hay que pensar varias causas, inclusive un defecto. Pero claro. Luke, ¿se acuerda cuando Si Juan había diagnosticado un pólipo en el esófago? La lesión. ¿Logra ver las válvulas aquí? Sí. ¿Logra ver que la válvula está reducido? ¿No logra ver que ese anillito se ve aquí? ¿No lo están ayudando? Sí. Tiene dos equilibrios de la estenosis. Sub. Ahora. ¿Quién es ese bueno? ¿Qué es el ICD y ICI? Insuficiencia cardíaca y insuficiencia cardíaca. Ok. Ahora, de aquí en adelante vamos a ir viendo lesiones por capas. Entonces,
Entonces, iniciamos con el pericardio. Todo el mundo recuerda que es el pericardio, ¿verdad? Pues ahora, ¿qué lesiones o problemas puedo encontrar a nivel de la vía pericárdica? Eso ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuándo puedo tener un pericardio o un pericardio? Por hemorragias o por ¿Hemorragias? Solamente la permeabilidad, solamente la presión hidrostática, pero no solamente la presión osmótica y todo eso. Deficiencia del drenaje linfático. ¿Claro eso? ¿Sí? Atrofia de la grasa. ¿Qué era la atrofia de la grasa? Era cuando se veía gris. ¿Cuál era la apariencia de la grasa del tejido adiposo cuando estaba atrofiado? Era que se veía como gris y arenoso. Gelatinoso, transparente, ¿verdad? ¿Y qué era la atrofia de la grasa? ¿Ah? Tiene nutrientes, tiene como agarrar de la grasa. ¿Sí recuerdas? Ajá. Pero cualquier motivo por el cual haya tiene una movilidad de las grasas porque las demás se quedan sin energía. Entonces, las grasas acumuladas en el saco pericárdico, por ejemplo, en el mesenterio, en el momento, en cualquier lado comienzan a ser movilizadas. Entonces, eso le da una apariencia de gelatinoso, de transparente, ¿verdad? A los depósitos de grasa, lo que llamamos de atrofia de la grasa. A diferencia de cuando la veíamos arenosa, grisácea, ¿cuál era el término? Esteatitis. Esteatitis, exactamente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digamos, inclusive el animal recién nacido, ustedes tienen que hacer el de un animal recién nacido, de los primeros lugares donde hay depósitos de grasa es alrededor del corazón, en el epicardio, ¿verdad? Es normal encontrar grasa ahí. Y les digo, el animal nace y ustedes hacen la necropsia y ya se puede encontrar un poquito de grasa en el epicardio. ¿Pero claro? Para que no digan, mira, la presencia de grasa es otro problema. De los primeros lugares que se almacena la grasa es en la cápsula renal y en el epicardio. Y eso, entonces, cuando tenemos un animal caquéxico que ha pasado ahí uno prolongado, por ejemplo, uno va y probablemente podemos encontrar la atrofia de la grasa en esos sectores. Pericarditis. Inflamación del pericardio. Entonces, hay diferentes causas y clasificaciones. ¿Su curativa cuándo? ¿Pero qué tipo? Exactamente. Fibrinosa, ¿verdad? O yo puedo encontrarme una mezcla. Cuando la llegamos a identificar, ya ha pasado mucho tiempo, ¿verdad? Pero muchas de las pericarditis que nos encontramos son crónicas. Pero claro, ¿cuál sería la característica de crónica? En el aspecto. Fibromatosa, gaseosa, fibromatosa, como ustedes quieren llamar. ¿Está claro? Gracias. Ahora, esas son las siglas de la pericarditis traumática. Si recuerdan qué era, ¿verdad? ¿Por qué y cómo? El rumiante, exactamente, cuando se traga el clavo. Ahora, recuerden esto: el clavo, la vaca, la cabra, la oveja, el búfalo se come el clavo o el alambre, ¿verdad? Llega al rumen retículo, y generalmente donde se hospeda es en el retículo porque es como la más cerrada. Pero claro, ahora, a partir de ahí viene la perforación. Entonces, yo puedo tener solamente una reticulitis, ¿verdad? O esa perforación me afecta el retículo y me afecta el diafragma, ¿verdad? Ese clavo se puede ir, salir del retículo y solo clavarse en diafragma. Puede clavarse en hígado, puede clavarse en pulmón, puede clavarse en pleura, puede clavarse en saco pericardio. Pero lo más común es encontrarse en la reticulopericarditis traumática, pero ustedes también se pueden encontrar sin tocar el pericardio, tocando la pleura, tocando el pulmón, tocando hígado. Lo más común es
esta de aquí. Los síntomas cambian del animal. No, son muy parecidos, porque como la lesión anda por ahí, causa dolor, la obstrucción, la pelota del pus, todo eso. El punto es que nosotros estamos muy acostumbrados a escuchar la vaca se come el clavo, termina ahí, verticopericarditis. O tenemos en la cabeza que no es el 100% de las posibilidades. Solamente puede afectar la pared del retículo, puede llegar hasta el diafragma, puede llegar al retículo, a pulmón, a pleura o ahí, para que tenga ahí en la cabeza. Esta de aquí, ¿por qué yo pongo eso ahí? Puede llegar a la parte Eso era lo Igual como vimos el cuatrimestre pasado, que una onfaloflebitis me puede llevar a una artritis, ¿recuerdan? Yo puedo tener una pericarditis producto de una onfaloflebitis. Yo puedo tener una endocarditis producto de. Digamos, y la manera es igual, que no se prueben los micros. Exactamente, entonces la bacteria a nivel de vasos, un émbolo bacteriano, viaja a todo lado. Ese émbolo bacteriano puede ir a dónde? A cualquier parte del cuerpo. Lo común que es articulaciones, hígado, riñones, pero yo puedo tener una infección bacteriana producto de una onfaloflebitis en cualquier parte. Inclusive hay reportes de encefalitis por onfaloflebitis. Les pregunté para que se Sí. Profe, que esa última, enfermedad de clase, Ok, vamos por aquí. ¿Qué significa eso? Exceso ¿Qué tiene que ver? Esa era porque si era unas, o sea, era que empezaba a generar, Pero entonces yo me puedo encontrar hemopericardio, no estamos hablando de esto. y de pena, no, Suprativo, ¿verdad? Por vir en pericardio. En la húmeda, en la seca también puedo tener pericarditis. Estas dos de aquí son enfermedades específicas de cerdos, creo que te contaste, ¿verdad? Enfermedades de Glasser y vasculerosis. Son enfermedades de cerdos, ¿verdad? Que afectan el sistema respiratorio y puede afectar pulmones y pleuras. Y también puede ocurrir pericarditis causadas por esa enfermedad. ¿Cuál es la gente? Hemófilos. Sí. Hemófilos. Sí. Hemófilos para Suiza. ¿Alguna pregunta de eso? Creo que estamos en corazón. Y clase es súper común. Creo que la vamos a comentar en el. Antes estábamos hablando de pericardio, estamos hablando de endocardio. ¿Qué problemas pueden ocurrir en el endocardio? Mineralización. Calcificación. Ya ustedes dan la historia de las calcificaciones, ¿verdad? Por lo mismo que es crónico. ¿Cuál sería la historia? Sí, porque las células se llenan algo y después no entra calcio. Porque hay dos tipos de calcificaciones: distrófica y metastásica. La distrófica es cuando? Por necrosis. ¿Verdad? Ahora, ¿qué situaciones puede llevar a una necrosis del endocardio? ¿Ah? Sí, la verdad es verdad. Eso es de miocardio. De endocardio, ¿qué podríamos hacer de calcio? Los infartos en el miocardio. Endocardio, estamos hablando de endocardio. El puede generar. ¿Qué más puede generar una lesión de endocardio? La endocarditis, ¿verdad? Pero, ¿necrosis o tumor? Sí, por dentro es gaseoso y se genera una calcificación en el cardio. Ok, el punto es que hay una necrosis, ¿verdad? Y entonces puede haber una mineralización. Esa sería la distrófica. ¿Y la metastásica? Es por mano
normal la distribución. Ejemplo, ya se sabe, ¿verdad? Recuerda que había dos, ¿qué no recuerdo? Policarbonato. Había alteración de la cantidad. El exceso de calcio circulando se puede dar por varias vías. Porque se inyectaba mucho, era bueno. Una era porque la primaria, ¿cuál era la primaria? Por lo del sol era el exceso de colesterol. ¿Qué pasaba en la paratiroides? Un tumor, ¿verdad? Esa era la primaria. ¿Cuál era la secundaria? La secundaria es ¿Cuál era la nutricional? ¿Cuál era la otra? La renal. La renal, La renal. ¿Cuál era la renal? porque había como insuficiencia, entonces. Insuficiencia renal, entonces afectaba el equilibrio calcio-fósforo, ¿verdad? Entonces, todo ese montón de cosas llevan a exceso de calcio circulando con mineralización. Y así como puedo mineralizar cualquier parte del cuerpo, también va a haber una mineralización de eso, ¿verdad? Y este de aquí, entonces ustedes logran ver ahí ¿qué logran ver en esa imagen? Estamos en el corazón por dentro, ¿verdad? ¿Ven todo esto rojo aquí? Parece como cuando le da a uno la estomatitis, ¿verdad? ¿Logran verlo? Pues esos son úlceras o daño del endocardio. Aquí tenemos una necrosis del endocardio. ¿Quedó claro? ¿Producto de qué? ¿Quién era ese? Acúmulo de cuerpos nitrogenados en sangre. ¿Producto de? Del daño renal. Entonces, daño renal se impide la filtración o la eliminación de los cuerpos nitrogenados, caen en sangre y eso se le llama de ulemia. Entonces, una de las características de la ulemia es, así como genera úlcera gástrica, va a generar daño del endocardio. ¿Está claro? Y esa ya la comentamos, ¿verdad? Endocarditis valvular. ¿Principales causas? endocardiosis. Perdón, sí. Voy para atrás. Endocardiosis valvular. ¿Qué es una endocardiosis? Diferencia entre endocarditis y endocardiosis. Que es inflamación, endocardiosis, es degeneración. Entonces, ¿sabes? ¿Cuál es la diferencia? Inflamación, degeneración. Esta es una inflamación y esta es una degeneración. ¿Está claro? ¿Cuáles son las características de una válvula normal? Transparentes, brillantes y delgadas, ¿verdad? Esa es la característica de una válvula normal. Ahora, si no es brillante, si no es delgada y si no es lisa, hay algún problema. ¿Cuáles son los problemas? Una endocarditis o una endocardiosis. ¿Cómo se ve la válvula con endocardiosis? ¿Qué logran ver ahí? En las dos hay, primero, en ninguna de las dos están delgadas, ¿verdad? Ni lisas ni Transparentes, brillantes, brillantes, sí, es lo que brilla. Estas dos fotos pertenecen a la endocarditis y esta foto pertenece a la endocardiosis. ¿Qué ven en esa endocardiosis? Al grueso, no se ve transparente, ¿verdad? ¿Qué ven aquí? no está lisa. No está lisa, no está transparente, no está brillante. Lo que se desarrolla aquí es un proceso inflamatorio, ¿verdad? Pues, en el caso del perro que le limpiaron los dientes y se murió, eso fue lo que le pasó. Esa es la endocarditis, ¿verdad? La endocardiosis tiene varios motivos, pero el asunto es que con la edad, principalmente en perros y gatos, ese es un proceso degenerativo, ¿verdad? Que viene con la edad. Pero nos podemos encontrar muchos perros con endocardiosis producto de esos heridos. Más o menos parecido a artritis y artrosis. Exactamente, anda por ahí.
tendría un impacto a nivel sistémico. ¿Por qué? Porque las válvulas dejan de funcionar como tiene que ser. El asunto es que es un proceso, parte del avance de la red. En cambio aquí es producto del proceso inflamatorio. Ahí se ve inflamada, pero todavía puede pasar contenido por eso. Es que aquí no se inflama, está degenerada. ¿Verdad? Ahora, esa degeneración puede ser que pierda la elasticidad, que ya afecta el flujo exactamente, puede generar una estenosis celular, ¿verdad? Entonces la endocardiosis puede ser una consecuencia de todo lo que vimos antes. Y es común encontrarse perros y gatos con endocardiosis perros. Entonces, yo lo puedo llamar de endocardiosis valvular, fibrosis valvular o degeneración mixomatosa. Son sinónimos, ¿verdad? Es de las principales causas de insuficiencia cardíaca en perros. Y les digo perros de cierta edad para arriba. ¿Quedó claro? Entonces, ¿cómo la vamos a diferenciar? Si una válvula normal. Sí. Les vuelvo a poner aquí. Pero voy a repetir. Yo puedo tener una endocarditis y una endocardiosis. Endocarditis, que también afecta, porque si ustedes recuerdan, las válvulas están revestidas por el endocardio, ¿verdad? Entonces, yo hablo de endocarditis, puedo tener la pared del endocardio afectada y las válvulas también afectadas, porque el endocardio también reviste las válvulas. Entonces, yo puedo tener endocarditis en un proceso inflamatorio de diferentes causas, ¿verdad? Infeccioso, viral, fúngico, por ejemplo. Y puedo tener una endocardiosis, que sería una degeneración. En perros y gatos es un proceso producto de la edad, con los años, 12, 13, 14 años, comienza a aparecer y es producto de la edad. Que también tiene consecuencias cardíacas y circulatorias, como vimos desde el principio de la clase. ¿Verdad? Hay las características para que veáis. Endocarditis y endocardiosis. La endocardiosis se puede dar por una endocarditis. Por ejemplo, digamos, una endocarditis, ya después de que la trato y eso, me puede generar un endocarditis. Dice que es un proceso inflamatorio, entonces si se retira la causa, se cura, digamos. Exactamente, entonces ahora, es inflamatorio, vos quitas la causa, viene el proceso de cicatrización. ¿Cómo es un proceso de cicatrización? La historia que ustedes conocen, bajo ese proceso, que tanto que la válvula se logró retirar todo y volvió a su normalidad, puede ser. O puede ser que hubo daño en el tejido, el proceso de cicatrización se va a tratar del tejido fibroso, entonces lo que se le generó fue un proceso de reparo a través del tejido fibroso, que ya no es lo normal de la válvula, ¿verdad? Y eso se afecta a la funcionalidad. Entonces, esa endocarditis me puede generar una estenosis posterior, producto de ese proceso de cicatrización incorrecto y lo que generó fue fibrosis. Aquí es un proceso activo, ¿verdad? Cuando vos veas que ya pasó el proceso inflamatorio, lo que vas a ver es algo como así. O sea, de eso puede terminar. ¿Quedó claro? ¿Sí? Y entonces ahí están los ejemplos. ¿Qué me puede llevar a una endocarditis o daños a nivel de válvulas, como vimos antes? Ya los conocen, ya los conocen, ya los conocen, ya los conocen, ya los conocen. Lean, alguna duda me dice. Pero es lo que hemos hablado en cuanto a. ¿Por qué yo puedo tener una endocarditis por estrófilos durares? De las larvas, ¿no? Que recuerden que es una válvula que le gusta meterse abajo, pues así como se queda pegada en las arterias mesentéricas, puede ir hasta el cuerpo. Ahí me disculpan, no me sentí. ¿Alguna pregunta de hoy? Ahí cuando dice el aspecto rocoso y demás, es como tal el endocardio. ¿Ah? Cuando Del endocardio y de las válvulas. Claro. Profe, las preguitas que tengan dirían hacer poco más. Recuerden que las aspergillus es un hongo que podemos encontrarnos. La principal afectación es a nivel de respiratorio, ¿verdad? Pero vía hematógena puede llegar al corazón y generar la.
Igual como podemos encontrarla, nosotros somos los pocos, por ejemplo, las unidades, todos somos que pueden trabajar sistemas con nuestro. ¿Quién habló? Esta parte de globalitis, ¿qué relación tiene? ¿A dónde le dice globalitis? Ok, esa es la consecuencia, ¿verdad? Yo tengo una endocarditis bacteriana. Se desprende un émbolo bacteriano de la endocarditis. ¿Cuál es la consecuencia? Puede llegar a Puede llegar a instalar riñón y generarme una. ¿A dónde más puede irse? De cualquier lado. Puede irse para hígado, pulmón, ¿a dónde más? Cerebro, dedo gordo. Porque los cerebros pueden irse para cualquier lado. En este caso, para ¿algo más de ahí? Entonces, ese mecanismo secundario. Ok, entonces, ¿cuál es el chiste? Una infección en cualquier parte del cuerpo, como fue el ejemplo que dimos de la conjuntivitis, o una mastitis, o un absceso hepático, una infección en una uña encarnada. ¿Ustedes saben el riesgo de una uña encarnada? Eso va a llegar a la casa de pilla, no es de la uña encarnada. Entonces, el chiste es que yo tengo una infección instalada en cualquier parte del cuerpo. Como cualquier infección, puede haber un émbolo de esa infección, ¿verdad? Entonces, vía sangre va a llegar hasta vasos sanguíneos y hasta el corazón. Entonces, en el corazón se alinean las válvulas y me genera una endocarditis. Así es como se divide. La mayoría de los casos es secundario. Ejemplo otra vez del animal con limpieza. ¿Verdad? Es el mismo procedimiento, ¿verdad? Ahora, yo tengo una infección instalada, la inflamación y la infección instalada en endocardios. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Verdad? ¿Sí está claro? La línea de tiempo. Y eso así es como se ve, como su parte. Exactamente, entonces, ¿cómo la vemos? Tuboso papo y nosotros. ¿Sí? ¿Para dónde tiene minutos? 2.